Continuamos nuestro estudio del libro de Apocalipsis y ahora veremos la invitación a la cena de las bodas del Cordero. Esto está en la primera parte del capítulo 19, del versículo 1 al 10, y lo estamos estudiando en la versión Reina Valera 1960. Y dice así: Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En el capítulo 17, por ejemplo, se describió la ejecución de un juicio que sucedió a mitad de la semana 70. Decimos sucedió pasado porque estamos en los momentos finales de la semana 70. Y ahí, en ese juicio, Dios permitió que la humanidad destruyera a la gran ramera, esa religión mundial. El capítulo 18 describió la ejecución de otro juicio, y este sí, a final de la semana 70, donde Dios mismo destruye a la gran Babilonia comercial en términos de solamente una hora. En este capítulo 19 nos encontramos muy cerca del final de la semana 70. El anticristo ya lleva casi 3 años y medio de haberse autoproclamado Dios. Millones de salvos han sido sistemáticamente perseguidos y muertos. Y en particular, el odio y saña contra los judíos salvos ha sido más que evidente. Pero ese terrible sufrimiento y angustia está muy cerca de terminar. Jesucristo ya está por regresar y su esposa, la iglesia, lo acompañará. La esperanza bienaventurada está por manifestarse. Pero antes de continuar ya con el capítulo 19, veamos un pequeño resumen de lo que hemos visto más recientemente. Recordarán que hay una primera parte de las cosas que has visto, ese es el capítulo 1, lo vimos. Una segunda parte, las cosas que son, capítulos 2 y 3. Pero hay una tercera parte larga que empezó en el capítulo 4 y termina en el 19, que corresponde a la semana 70, las cosas que han de ser después de estas. Luego viene una última parte del 20 al 22, que ya es futuro, después de la semana 70. Vimos que sucedió el rapto, todos los salvos de la era de la iglesia se encontraron con Cristo en las nubes, todos comparecieron al tribunal de Cristo o ante el tribunal de Cristo, son vestidos con vestiduras blancas, preparándose para las bodas del Cordero. Por otro lado, sabemos que hay muchos otros salvos que no son de la era de la iglesia, que vienen del tiempo del Antiguo Testamento, y otros muchos que se irán acumulando en la semana 70, mártires, muertos en ese periodo, y todos salvos, pero no son la iglesia. Hay otro gran grupo de muertos
que se van acumulando en el Hades o en el Seol, y estos son los incrédulos. De ellos continuarán acumulándose durante la semana 70 e incluso al final del milenio habrá todavía otros más que se acumulen. A la mitad de la semana 70, o sea, después de 3 años y medio, ha habido 144,000 judíos sellados que han estado predicando el evangelio en todo el mundo. Pero en ese momento, a la mitad, el anticristo se revela a sí mismo o se autoproclama Dios. Y entonces se manifiesta una especie de trinidad diabólica donde Satanás ha tomado el lugar de el Padre, el anticristo ha tomado el lugar del Hijo y el falso profeta el lugar del Espíritu Santo con una falsificación de Trinidad. Viene la segunda mitad, otros 3 años y medio que en este momento del capítulo 19 ya están casi por terminar también, que duran 42 meses o 1260 días o, podemos decirlo de otra manera, tiempos y la mitad de un tiempo. En este segundo periodo de 3 años y medio se incorporan a los 144,000 dos testigos que van a estar predicando en Jerusalén y nadie los va a poder tocar hasta que llegue su momento. Para la iglesia hay un evento donde vuelve a coincidir la iglesia y lo que sucede en la tierra, y es la segunda venida de Cristo, la parusía, donde la iglesia acompaña a Cristo en su retorno triunfante a este mundo. En el segundo periodo de 3 años y medio habrá muchísima muerte, especialmente de salvos, tanto judíos como gentiles, pero también morirán muchos incrédulos y todos ellos continuarán acumulándose unos con los salvos y otros en el Hades, esperando su momento de resurrección. Vimos en el capítulo 16 el tercer ay. Fue derramada la primera copa de este tercer ay y aparecieron úlceras muy dolorosas, terriblemente dolorosas, que duraron los 42 meses de esta parte final de la semana 70, pero solamente aparecieron en aquellos que habían sido sellados con el sello de la bestia. Se derramó la segunda copa y ahí el 100% de las aguas saladas, mares, océanos, se convirtieron en sangre. Toda la vida que había en esos cuerpos de agua desapareció. Y como el comercio principalmente se mueve sobre mar o a través del mar, casi el 80% del comercio mundial fue afectado. Se derramó la tercera copa, donde el 100% de los cuerpos de agua dulce se convirtieron también en sangre. Toda la vida que había en esos cuerpos de agua murió. Y empezó entonces en el mundo una sed terrible y una gran mortandad por la falta de agua. Se derrama la cuarta copa, donde se le permite al sol quemar como que fuera fuego los cuerpos de todos estos sellados con el número de la bestia y blasfemaban en su dolor en contra de Dios. Se derrama la quinta copa, trae oscuridad a Jerusalén como un anticipo, un preparativo de lo que está por venir, y aún así no se arrepienten. Se derrama la sexta copa, el río Éufrates, la frontera natural que impedía que los ejércitos de Oriente se movieran hacia Israel, se seca y pasan esos ejércitos ya preparándose para la batalla final. Se derrama la séptima copa y una terrible y grande voz aparece anunciando lo que está por venir, un terremoto más grande que cualquiera que ha existido antes y durante la semana 70. Sucede, la topografía se altera, casi que las montañas desaparecen, granizos de un peso de 75 libras caen sobre la tierra, sembrando la muerte. Vimos en el capítulo 17 cómo la gran ramera religiosa, codiciosa, apóstata, idólatra, humanista y cruel es destruida por los mismos seres humanos. En el capítulo 18, que fue un paréntesis también, vimos la destrucción de la Gran Babilonia, ese sistema económico político que rechaza a Dios, la Babel que siempre ha existido, liderada por Satanás, es destruida. En el capítulo 19, que estamos por iniciar, lo primero que vemos es una invitación a una cena de bodas, a la cena de las bodas del Cordero con su iglesia.
Ahí aparecerá Cristo montado en un caballo blanco que no es el mismo jinete del caballo blanco del capítulo 6. Ese era el anticristo. Y veremos también la gran batalla de Armagedón, donde el anticristo y el falso profeta son apresados y son lanzados al lago de fuego como primicias de los condenados en el infierno. Y ahí habrá muchos muertos en esa batalla. Dice el versículo 1, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Estos primeros versículos del capítulo 19 son realmente un epílogo del juicio que vimos en el capítulo 18, donde esa gran ramera política y comercial fue destruida por Dios. La multitud que se regocija y alza la voz está en el cielo. Son salvos y son ángeles. Exaltan la grandeza y majestad, la omnipotencia y misericordia de Dios, quien siendo el soberano de todo, nos amó y nos limpió por su gracia. Apocalipsis 1:5 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y es interesante, el orden, primero nos amó y después nos limpió. No teníamos que estar ya limpios para que Él nos amara. El versículo 2 dice, porque sus juicios son verdaderos, pues ha juzgado. El juicio divino sobre Babilonia no solo será justo, sino que es merecido. La ejecución de la sentencia contra la gran ramera a mitad de la semana 70 y de la gran Babilonia a final de la semana 70 ya ha sido decretada por Dios. Los juicios de Jehová son verdaderos, todos justos, dice el Salmo 19:9. Continúa el versículo 2 y dice, a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Esta gran ramera religiosa e inmoral persiguió a muerte a los salvos. El clamor de estos mártires implorando justicia ya lo vimos en el capítulo 6. En ese momento se les pidió paciencia hasta que Dios ejecutara justicia. Ahora, ese juicio prometido ya fue ejecutado y todos ellos alaban a Dios. No fue necesario que las víctimas hicieran justicia por su propia mano, pues el único juez justo, el único con solvencia total para hacerlo, lo hizo. Dice 2 Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todo lo que enorgullecía a la humanidad ha sido destruido para siempre. El humo da testimonio de la destrucción y devastación de sus juicios. Dice el versículo 4, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Ahora vemos específicamente la alabanza de la iglesia y los serafines. Los 4 seres vivientes forman el primer círculo concéntrico alrededor del trono, ya lo vimos. Y los 24 ancianos, representando a los salvos de la iglesia, forman el segundo círculo. Todos ellos a una rinden reverencia rostro a tierra a Dios Todopoderoso. A estos seres y los círculos que forman los vimos en detalle en el capítulo 4. Constituyen el grupo más cercano alrededor del trono de Dios el Padre. Ese trono donde a la diestra está Dios el Hijo y enfrente el Espíritu Santo. La palabra amén, así sea, exalta la soberanía y autoridad de Dios. Y la palabra aleluya, alabado sea el Señor, exalta su gloria y majestad. Señor, digno eres de recibir la gloria y el honor y el poder, dice Apocalipsis 4:11. Dice el versículo 5, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. La voz que sale del trono debe ser sin duda de un ángel de alto rango. Ese grupo que sirve a Dios está formado por seres humanos y angélicos. Los seres humanos estarán ahí porque decidieron libremente creer por fe. Y los ángeles estarán ahí
porque decidieron no rebelarse contra su Señor, por lo que su servicio y su obediencia incondicional a Dios son voluntarias. Aunque habrá diferencia en rango y en eminencia, todos son siervos. Dice el versículo 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya. Esa gran ovación incluye a todos los que ya se encuentran en el cielo. Y esa aclamación anticipa la próxima inauguración del reino milenial, con Cristo y la iglesia como anfitriones e Israel como cabeza de las naciones. Continúa el versículo 6, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esa declaración da por sentado que ya nada puede detener su inicio. Ni Satanás, ni el anticristo, ni su falso profeta son rivales para Jesucristo. Satanás será apresado y los otros dos, el anticristo y el falso profeta, serán lanzados vivos al lago de fuego. El anticristo será primicia de los condenados eternamente, así como Cristo es primicia de los resucitados. Él lo será, pero de los condenados. La certeza del inminente establecimiento del reino de Jesucristo es total. Recordemos que para ese tiempo ya se cumplió una agenda en el cielo con la iglesia. La iglesia fue raptada, compareció en el tribunal de Cristo, fue purificado su historial de desempeño como salvos, fue vestida y preparada apropiadamente para su boda con el Cordero, y el tiempo de Dios para esa boda ha llegado. Probablemente junto con el final de la semana 70, esté también sucediendo la boda del Cordero en el cielo, mientras que aquí en la tierra se desarrolla la parte final de la semana 70. Apocalipsis 26 dice, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Quiénes? La iglesia. Fue vestida la iglesia y preparada apropiadamente para su boda con el Cordero. Y el tiempo de Dios para esa boda ha llegado y la misma está sucediendo. Todo eso ocurre en el cielo, mientras que aquí en la tierra se desarrolla la semana 70. Apocalipsis 26 dice, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y dice el versículo 8, y a ella se le ha concedido. ¿A quién? A la iglesia. Se le ha concedido el privilegio único de ser la esposa del Cordero. Esto, que se había mantenido como un misterio, le fue revelado a Pablo. La esposa del Cordero no es Israel, tampoco son los santos del Antiguo Testamento, ni los salvos de la terrible semana 70. La esposa son todos los salvos, desde el día de Pentecostés hasta el día que suceda el rapto, y que son la iglesia, y el esposo es Cristo, el Verbo, el Cordero de Dios. La boda ocurre luego de ser purificada la iglesia en el tribunal de Cristo. Efesios 5, 25 al 27 y 32 dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Durante el tiempo que Pablo estuvo predicando, actuó como un padre que cuida a su hija virgen en ese periodo de esponsales, que era el tiempo en el ritual de casamiento que iba desde hacer el compromiso hasta consumar la unión física. Segunda Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, Cristo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esa es la expectativa que hay para la iglesia, una vida de pureza, una vida que modele a Cristo en este mundo lleno de pecado. Eso espera Dios de su esposa, que está en esponsales esperando ese momento. Qué gran responsabilidad que tenemos. Continúa el versículo 8, que se vista de lino
fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Juan aclara que el vestido de bodas hecho de lino fino es una metáfora que representa a las obras de justicia hechas por salvos estando vivos. Toda mancha por acciones realizadas sin el propósito de honrar a Dios fue quemada en el tribunal de Cristo. De eso se trata este tribunal, depurar nuestro historial de desempeño. Cuando ya siendo salvos de la era de la iglesia, hacíamos lo que a Dios no le agradaba y quedaba registrado. Aquí es muy importante observar el orden. No son obras para ser salvos. Son obras porque siendo ya salvos por gracia, queremos imitar a Cristo. Versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Hay un requisito indispensable para ser invitado a esta cena de bodas. Ese requisito único, suficiente e indispensable es haber alcanzado la salvación por medio de la fe. Eso incluye a todos los salvos del Antiguo Testamento, quien sin excepción tuvo que creer por fe para alcanzar salvación. Y lo mismo con los salvos de la semana 70, después del rapto. Será porque también creyeron por fe en Jesucristo como Salvador. Dentro de los invitados no se incluye a la iglesia, quien junto a Cristo es coanfitriona de ese evento. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Qué privilegio más inmenso vamos a tener como iglesia nosotros. Ahora veamos otros textos que son muy importantes, que no están en Apocalipsis, pero tocan este mismo tipo de tema. Mateo 8:11. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En esa convocatoria de salvos vendrán muchos de lugares que ni siquiera sospechamos. Mateo 25, 31 al 34 y versículo 41 y 46 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y Mateo 22:14 dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es muy importante cuando interpretamos un libro como el de Apocalipsis que no nos quedemos solamente en los versículos de ese libro, porque hay muchos otros textos en toda la Biblia que respaldan lo que dice Apocalipsis. Entonces, para que una interpretación sea coherente con todo el resto de la Biblia, tenemos que ver qué más se dice acerca de estos temas. Y ahí vamos al Antiguo Testamento y a otros libros del Nuevo Testamento. Veamos Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y miren, esto es terrible. No basta con que yo proclame ser de Cristo. No basta. E incluso no basta que yo haga cosas sorprendentes como echar un demonio, como profetizar, como sanar. Eso puede ser hecho de forma engañosa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Gálatas 2, 15 y 16 dice, y acá es Pablo el que está exhortando y regañando hasta cierto punto a Pedro y le dice, nosotros
judíos de nacimiento, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí está muy claro, tampoco es porque yo tenga ascendencia, raíces o sangre judía, es que yo voy a estar ahí. Tampoco se trata de eso. Tengo que ser salvo. Y Daniel 12 y 13 dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. O sea, es 1260 más 75 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad a final de esos días. Estos 75 días los vamos a ver más adelante y son muy importantes. Continúa el versículo 9, dice, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. El ángel da testimonio que no son sus palabras, sino que son de Dios. Y afirma que lo que Juan ha visto y oído literalmente se va a cumplir. Versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarlo. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Lo impacta tanto la afirmación que Juan lo confunde con el mismo Dios. El ángel hace reaccionar a Juan y le recuerda, solo Dios merece adoración. Fuera de Dios, todo lo que existe es creación suya y no merece adoración. Muy poco después de la segunda venida de Cristo comenzará su reino milenial. No todo el que sobreviva hasta el final de la semana 70 entrará al reino. Solo entrarán los salvos, es decir, los que han creído por fe en Jesucristo, junto con los salvos del Antiguo Testamento y los mártires de la semana 70, ambos grupos para ese entonces ya resucitados. Como vemos, estamos en los momentos previos a la manifestación gloriosa, la parusía, la segunda venida de Cristo. Las bodas entre el Cordero y su iglesia para este momento ya se consumaron en el cielo. Los ángeles fueron testigos y muy probablemente también los mártires de la semana 70 que van a estar ahí esperando su momento. En el cronograma de Dios, el siguiente paso es la cena de esas bodas. Esa cena que inicia con la destrucción del anticristo y su falso profeta, pero antes de eso se hace una solemne invitación a los convidados. Evidentemente Cristo y su iglesia no forman parte de esos convidados. Ellos, en ese momento, son los anfitriones, son los que invitan, pues es la cena de su boda, de Cristo y de la iglesia. Los invitados son entonces los otros salvos que no integran a la iglesia. Y estamos hablando entonces de los salvos del Antiguo Testamento, de los salvos de la era esa corta, la semana 70, tan difícil, tan terrible. Y esos dos grupos ya resucitados. Y, por supuesto, aquellos salvos que logren salir vivos de esos 7 años. Oremos. Señor, gracias por toda la revelación que tenemos en tu palabra y gracias porque aunque nos asusta ver todo esto, tenemos la certeza que como salvos estamos seguros en ti y todo aquel que crea en ti como Señor y Salvador estará seguro y estará contigo eternamente. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo oramos. Amén.